Amiguitos, saludos, bienvenidos a este canal. Bueno, hoy os voy a leer un cuento que encontré en esta revista, es del año, está hecha una calamidad, no puedo ni poner la primera página, ya veis. Es una revista literaria de 1934 y aquí habla de Xavier de Montepín y tiene un cuento un poco largo que se llama La señorita Lucifer y luego otro cuento que se llama El buhonero, y es el que os voy a leer. Bueno, os voy a resumir un poco del principio y luego ya comienzo hasta el final la lectura, porque este cuento que voy a leeros se llama El buhonero. Bueno, me ha gustado, este cuento me ha gustado y he pensado por ello hacer un vídeo. Ya veis, he resumido novelas de Xavier de Montepín, pero no me había encontrado nunca con relatos. Entonces, este relato es dificilísimo que lo encontréis, porque yo creo que está solamente en la revista esta. Yo nunca he visto, y eso que he mirado mucho, porque me gusta Xavier de Montepín, he mirado por internet buscando obras de Montepín y nunca había visto El buhonero, ¿no? O sea que, como es casi imposible que lo encontréis, pues lo voy a leer. Bueno, este relato empieza con una fecha muy significativa que ya a mí me atrapó. Yo creo que es una historia real. Y bueno, se desarrolla en un momento, más bien esto es como un suceso que se ve que ocurrió en 1793. Bueno, esta fecha es muy importante por si alguno no está al tanto. En 1793 ya se había iniciado la Revolución Francesa, ¿no? Se inició sin violencia al principio, pero ya en ese año, como el rey no cumplía, pues entonces ya dieron el golpe de gracia, en 1793. Bueno, hay una novela de Víctor Hugo, se titula El 93, yo la comenté, que es como una crónica de esa fecha. Voy a decirlo muy resumidamente para que veáis en qué momento se encardina el relato, ¿no? Bueno, esto empieza en julio del 93, dice, 1793 comienza con que se guillotina a Luis XVI. Bueno, ya sabéis que en aquellos tiempos existía el antiguo régimen, que consistía por toda Europa y por todo el mundo en que había un monarca absoluto, que era el que gobernaba, tenía el poder absoluto, y la nobleza. Y la nobleza pues no pagaban impuestos. y el rey pues mandaba y vivían despóticamente, ¿no? Y la población pues pasando calamidades. Bueno. Entonces comienza el año con que guillotinan al rey, después proclaman la Primera República en Francia. Entonces, bueno, esa república se hacen elecciones y ganan los... ¿cómo se llama? A ver si no me sale la palabra. Ganan los jacobinos, ¿no? Que eran los representantes del pueblo, que eran muy extremistas, eran como de extrema izquierda, querían la igualdad, ¿no? La igualdad total. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cometían muchos abusos por los jacobinos, se llamó el periodo del terror. Esa es la época de Robespierre, que en realidad se convirtió en una dictadura, la república, porque era un comité nacional de no sé qué, eran 10 o 12 los que gobernaban. Y entonces, pues, se llamó el periodo del terror porque cuando alguien era sospechoso, simplemente por sospecha, pues lo guillotinaban, ¿no? Hacían tribunales de estos revolucionarios, de la gente, a los juicios iba la gente, bueno, eso se ve en el 93. Entonces se desarrolla en esa época. Entonces ocurrió también, sobre todo en la Bretaña, que se sublevaron contra los republicanos. Se llamó la Vendée, o sea que tenían una propia guerra civil dentro de los republicanos, porque como eran tan extremistas y hacían tantas barbaridades, mataban a los nobles. Los nobles tenían que salir huyendo, a los curas, a las monjas, un poco como pasó aquí en España con la Segunda República, ¿no? Entonces se sublevaron contra la República y había como una guerra civil. Aparte, en el extranjero, los demás países, claro, los demás reyes, viendo lo que le había pasado a los 16, que lo habían guillotinado, dice, jo, como llegue la revolución aquí, nos cortan la cabeza a nosotros. Entonces, estaban presionando contra la república también, ¿no? Eso fue un hervidero. Bueno, pues en esas circunstancias se desarrolla esta historia, que yo creo que puede ser real.
Bueno, la historia comienza, se titula El buhonero. El buhonero creo que es un comerciante, eso ya no existe, que iba por ahí vendiendo cosas, ¿no? Entonces empieza la novela en que el buhonero va caminando por el monte en la Bretaña. En la Bretaña es donde se sublevaron más lo de la Vendée, ¿no? Se sublevaron contra la República y había mucha represión. A los republicanos le llamaban los azules, le tenían miedo porque cometían muchas barbaridades. Entonces comienza la novela en que un buhonero va caminando a su casa, ¿no? Va tan tranquilo por ahí por el monte, va describiendo el paisaje y tal igual. Y luego ve una cruz y se sienta, no, se arrodilla y se pone a rezar. A muchos los mataron, los republicanos los mataron por... tengo por ahí, aquí en mis vídeos, el héroe de la cruz, que era porque se burlaron de él los azules, los republicanos de esa época, y lo mataron. Entonces se arrodilla y se pone a rezar. Y yo pensé, digo, madre mía, van a venir los republicanos y lo van a matar como otros, ¿no? Se pone ahí a rezar. Y a todo esto ve sangre en la cruz, ve sangre, ¿no? Y ve sangre por ahí. ¿Qué habrá pasado aquí? El buhonero. Se pone a mirar y entonces encuentra una muchacha que está desmayada en el suelo, con sangre por el cuerpo, con una chica de 16 años. Y entonces, pues, creía que estaba muerta, pero la mira mejor y dice, parece que está viva. Entonces el chico, el buhonero, se echa a la muchacha a hombros y la lleva a su casa. Y entonces cuando llegan a su casa, pues su madre pues se pone, intentan reanimarla, ¿no? Y le dan vino y la chica reanima, pero estaba aterrorizada, se ponía a cantar. Decía, se irá, sé no sé qué canciones que cantaban los republicanos, ¿no? Se ve que le habían hecho algo a la chica, ¿no? Y caía, estaba aterrorizada la chica de algo que había vivido, ¿no? Entonces intentan reanimarla de nuevo y nada, se había vuelto loca. Se ve que la chica había vivido algo espeluznante y se había vuelto loca, ¿no? Y eso es lo que piensan el buhonero y su madre, está loca. Se quedan con ella. Entonces ya el siguiente capítulo pasa, dice, 2 días antes ocurrieron estos hechos. Y entonces va a narrar lo que ocurrió 2 días antes de eso, ¿no? Y bueno, empieza describiendo un castillo, te está describiendo el castillo, que eso no lo voy a leer. Es un castillo donde vivían un varón y una condesa, una marquesa. En esa época, ¿no? En esa época que los mataban a los nobles, ¿no? Voy a leer, comienzo la lectura. Ya ha descrito el castillo, nos encontramos en un castillo. Y en ese castillo, 2 mujeres lloraban en la vasta soledad del salón que acabamos de describir. Una de aquellas mujeres de unos 70 años de edad y envuelta en los pliegues de una ancha bata guateada, color hoja seca, se hallaba sentada en un gran sillón cerca de las ventanas. Sus manos cruzadas descansando sobre sus rodillas y su mirada expresaban la impaciencia y la espera. Su compañera, de pie cerca de ella, con la mirada fija en el suelo, era una preciosa joven de 16 años. Esta era la chica que había encontrado el buhonero. No podía hallarse nada que fuese más bello que aquella cabeza virginal, rubia y blanca, con grandes ojos azules, tan puros y tan límpidos como los de un hermoso ángel. Un vestido blanco sujeto en la cintura por una cinta azul cielo dibujaba un talle redondo y flexible. La primera de aquellas era la marquesa viuda Yvonne Epine Fleury. La otra era su nieta, Felicia. Se llamaba Felicia la chica. Esta hizo un gesto de movimiento. ¿Qué has visto?, preguntó vivamente la marquesa. Esperad, respondió Felicia, fijando a lo lejos del parque su mirada escudriñadora. ¿Y bien? Nada todavía, buena mamá, no veo nada, respondió tristemente la joven. La marquesa, con un movimiento de impaciencia nerviosa, aproximó a sus labios un pequeño silbato de plata que tenía suspendido de su cuello y produjo un tono agudo y prolongado. Transcurrido un segundo, se presentó un criado, o más bien un aldeano, vestido con una especie de librea campestre. ¿Ha vuelto Guillermo?, preguntó la marquesa. No, señora marquesa. Tan luego llegue, le diréis que venga aquí. Está bien, señora marquesa. Sobre todo, que no pierda un instante. Bien, señora marquesa.
El criado saludó y se retiró. Las dos mujeres quedaron de nuevo solas y silenciosas. La marquesa viuda continuaba sentada en la postura que ya hemos indicado anteriormente. Felicia, inmóvil y con la mirada perdida en el espacio. De pronto, la joven lanzó una exclamación. La marquesa se estremeció. ¿Es él? Al fin preguntó. Sí, mi buena mamá, es él, mirad. En efecto, se entreveía al final de una de las calles del parque un hombre con traje de aldeano que salía del bosque llevando una escopeta al hombro. ¡Al fin! Repitió por 2 veces la marquesa, y no pudiendo dominar su emoción, apoyó sus manos sobre los brazos del sillón y medio se levantó. La espera de las dos mujeres duró cerca de un cuarto de hora, porque había bastante distancia desde la extremidad del parque al castillo. Pero después de haber pasado este tiempo, llamaron discretamente a la puerta del salón, anunciando la presencia de un nuevo personaje. «Adelante», dijo vivamente la marquesa. La puerta se abrió. Apareció un hombre. Era el mismo que pocos momentos antes Felicia había señalado su presencia. Había dejado su escopeta. Sus maneras eran torpes, su apariencia grosera y casi abrutada. Y no obstante esta ruda apariencia, sus cabellos rojos, abundantes y frescos, cuyos mechones ásperos y decreñidos le ocultaban la frente y las mejillas, un observador hábil hubiera podido leer en su fisonomía y sobre todo en sus pequeños ojos brillantes una marcada expresión de resolución, de fuerza y de astucia. Dio algunos pasos con cortedad, dando vueltas entre las manos a su sombrero. La marquesa viuda fijó en él una mirada interrogadora. «¿Qué hay, Guillermo?», le preguntó. El aldeano no respondió. «¿Y bien?», repitió la marquesa. Guillermo meneó tristemente la cabeza. «Nada, señora marquesa», articuló lentamente. «Nada». «¿Nada?», murmuró la joven. «Nada», respondió la marquesa, dejándose caer en el sillón. «Y dicen que se acercan los azules», añadió Guillermo con voz sombría. Bueno, los azules son los republicanos, los de Robespierre, los jacobinos. «¿Dicen eso?», exclamó la viuda. «Sí, señora marquesa, eso dicen». «¿Y qué importa después de todo?», repuso la anciana. «Aunque se aproximen los azules, aun cuando vengan aquí, ¿qué tenemos que temer de ellos? ¿Y qué mal pueden hacernos? Una vieja y una niña son sagradas para todos los partidos». Guillermo meneó la cabeza con aire de incredulidad. Sin duda no se hallaba conforme con la hidalguía del Partido Republicano, ni le inspiraba la confianza que manifestaba la marquesa. Esta continuó, sin haberse fijado en el movimiento de desconfianza que había expresado el aldeano. «Además, verán bien claramente que nosotras no queremos, que no podemos defendernos. Pero mi hijo, que hace 4 días debía haber llegado, ¿qué le retiene? ¿Por qué no está aquí? Nos hallamos amenazados de una desgracia». «Esperemos que la Virgen Santa y todos los santos del cielo protejan a mi señor», replicó el aldeano. «¿Qué vais a hacer ahora, Guillermo?». «Voy a volver a la choza del bosque del estanque. Y si el señor marqués viene esta noche, vendré inmediatamente al castillo a decírselo a la señora marquesa». «Id, Guillermo, y que Dios os recompense vuestra fidelidad y vuestro cariño». Y expresándose así la marquesa viuda, tendió su mano al aldeano bretón. Este puso una rodilla en tierra, tomó aquella mano y la llevó respetuosamente a sus labios. Después se levantó y se retiró. Bueno, y ahora empieza otro apartado, el apartado siguiente. Dice: «He aquí cuál era la causa de la preocupación de las dos mujeres. El marqués Héctor Epire Fleury, hijo único de la marquesa viuda y padre de Felicia, no creyó en un principio en la inminencia del peligro cuando estalló la tormenta revolucionaria y se manifestaron las primeras perturbaciones de la Vendée. Pero llegó un día en que se apercibió de que su nombre había sido pronunciado con el acompañamiento fatal del epíteto de sospechoso. En aquellos días nefastos, un epíteto semejante equivalía casi a una sentencia de muerte. El marqués tomó entonces la resolución de irse a Inglaterra con su madre, su mujer y su hija. Un amigo suyo, capitán de un barco, accedió a admitirle a bordo y partió para Vannes con su mujer, rodeado del mayor misterio posible.
Una vez efectuado este primer viaje sin dificultades, debía volver en busca de su madre y de su hija. Solamente que en vez de volver al castillo, lo que podría constituir una imprudencia, debía detenerse en la cabaña situada en medio del bosque, donde hallaría al fiel Guillermo, que inmediatamente iría a dar aviso a su llegada a la marquesa y a su hija. Todo se hallaba bien convenido. 3 días habían pasado desde la fecha fijada para la llegada del marqués, y nada se sabía de él. Ahora se comprenderá fácilmente la ansiedad terrible de las dos pobres mujeres, esperando vanamente la una un padre y la otra un hijo. La tarde pasó con una lentitud desesperante. La comida fue triste. Las lágrimas se deslizaron de los ojos de la marquesa y velaron la dulce mirada de Felicia. Un silencio casi completo reinaba entre la abuela y la nieta. Las dos esperaban. Las dos temblaban al menor ruido. Al fin sonaron las 10 de la noche. Felicia se puso en pie, se aproximó a la marquesa y presentó su frente a los labios de su abuela. «Buenas noches, hija mía», le dijo. «Ve a descansar, que bien lo debes necesitar después de esta larga y terrible tarde. Pero primero recemos juntas y pidamos a Dios por tu padre». Felicia se arrodilló. «Dios Todopoderoso», murmuró, «Dios a quien la tierra y el cielo obedecen, alejad toda clase de peligros del camino de mi padre, dejadle llegar hasta nosotras y os bendeciremos». «Señor Dios mío», continuó la marquesa, «que vuestra voluntad presida todas las cosas, pero si debe suceder una desgracia a mi hijo, dejadme deciros como vuestro divino hijo en el huerto de los olivos. Señor, Señor, alejad de nosotras este cáliz». «Amén», murmuró Felicia. Se puso en pie, besó nuevamente a su abuela, tomó un candelero y se dispuso a salir del salón. De pronto se oyeron pasos rápidos en la antesala. La puerta se abrió y Guillermo entró bruscamente. Se hallaba pálido y fatigoso. «¡Ahí están!», exclamó. «¡Ahí están!». «¿Pero quién?», preguntó la marquesa. «Los azules». «¿Los azules?». «Me siguen y se hallan a 10 minutos del castillo y viene con ellos un comisario de la República». «¡Ah, Dios mío!». «Si la señora marquesa lo permite», continuó Guillermo, «todavía hay recurso. Aquí somos 4 hombres, estamos armados y tenemos municiones. Cerramos las puertas, nos parapateamos bien y por Nuestra Señora de Auray, trabajo les ha de costar penetrar en el castillo, os lo juro». «Guardaos bien de hacer eso, Guillermo», respondió vivamente la marquesa. «Eso sería agravar nuestra posición. Abrid todas las puertas y dejad entrar a los soldados. No tenemos nada que ocultar ni nada que temer, porque nada tienen que reprocharnos». Lo ceñudo del entrecejo de Guillermo expresaba un violento combate interior. Dudaba entre sus intenciones belicosas y las órdenes pacíficas de la marquesa. Resistirse le parecía un deber, ceder le parecía una cobardía. No obstante, la costumbre de obedecer pasivamente le subyugó. Bajó la cabeza y esperó. Un instante después, el castillo se hallaba invadido por un representante del pueblo y por 60 soldados de la República. El representante del pueblo era un hombre de poca estatura, de fisonomía falsa, traidora y con aire bajo y malvado. Se sentía orgulloso por cierto parecido de su perfil con Robespierre, ese gato atigrado con figura humana, claro. Es que como Xavier de Montepín era un noble y seguramente su antepasado, alguno habría muerto en manos de los republicanos, pues lo odiaban, obviamente. La banda tricolor, insignia de sus funciones de representante del pueblo, rodeaba su cintura sobre una levita grasienta y raída, sobre cuyas solapas se hallaban las inmensas de un chaleco blanco todo lleno de manchas de vino y de tabaco. Dio orden al oficial que le acompañaba de emplear una parte de la tropa en registrar el castillo, guardando toda la salida, y él penetró en el salón con el resto de los soldados. Tenía el sombrero puesto y tarareaba la canción. «Danzón la Carmeñol», lo que significa, danzón es canción. Se encaminó directamente a la chimenea en la que se apoyó y dijo, dirigiéndose a la marquesa con grosería e imprudencia: «Buenas noches, ciudadana». La viuda le dirigió una mirada de alto a bajo con desprecio y no contestó.
Es que no me has entendido, continuó el representante del pueblo un poco desconcertado. Caballero, no tengo costumbre, respondió fieramente la marquesa, ni de oírme tutear, ni de que me hablen con el sombrero puesto. Ajá, exclamó el odioso personaje. Eso era bueno en el tiempo en que tú eras aristócrata, pero hoy es otra cosa. Hoy como entonces, interrumpió la marquesa con altivez, yo soy una señora, caballero. El representante del pueblo, subyugado por aquel lenguaje fiero y digno, se quitó el sombrero y adoptó una actitud más conveniente. Voy a proceder a vuestro interrogatorio, dijo. Ante todo, preguntó la viuda, ¿de qué crimen se nos acusa? De sospechoso. ¿Sospechosos de qué? De conspirar contra el reposo del país y de la seguridad de la República. Verdaderamente, dijo la marquesa con ironía, que dos mujeres, de las cuales la una tiene 70 años y la otra 16, son unos conspiradores muy peligrosos. Pero no os halláis solas aquí, absolutamente solas. Tenéis un hijo, el antes marqués se halla ausente. Ajá, en el extranjero, sin duda. Sí, en Inglaterra, donde ha ido a llevar su oro con el objeto de arruinar al país como mal patriota que es. Donde ha ido a llevar a su mujer, a quien los horrores de la guerra civil asustan. Y sin duda pensáis ir a reuniros con él, dijo el representante de la República. Aun cuando así sea, caballero, ¿teméis que nosotros desde Inglaterra derribemos la República? La República se halla establecida sobre sólidas bases y no teme a nadie. Entonces, ¿por qué se ocupa de nosotros? El representante eludió la respuesta a la pregunta de la marquesa. Continuó su interrogatorio. ¿Tenéis armas ocultas? No. Lo que decís es cierto. No repito jamás dos veces la misma cosa. Y nunca he mentido. Si no me creéis, registrad. Eso es lo que voy a hacer. Registrad. Voy a dar orden de que pongan a vuestra disposición todas las llaves del castillo, a fin de evitaros que estropeéis las puertas, dijo la marquesa. El interrogatorio aún duró algunos instantes y el representante del pueblo acabó por decir a la señora Epinette Fleury que podía libremente retirarse a sus habitaciones, como igualmente su nieta, y que si nada nuevo ocurría durante la noche, dejaría con los soldados el castillo por la mañana. La marquesa prefirió quedarse en el salón. Felicia, rendida de fatiga, se retiró a su cuarto, donde se encerró. No obstante, en el castillo repercutían las canciones bulliciosas y atronadores clamores. Al mismo tiempo que los soldados, entre los cuales se habían mezclado, habían llegado delante algunos de esos miserables de las ciudades que siempre se hallan donde ven la esperanza de devastación. Aquellos miserables se hicieron dueños de las llaves de la bodega y se posesionaron de los vinos que hallaron. Poco a poco los soldados republicanos fueron imitando aquel contagioso ejemplo, a pesar de la orden expresa de su jefe, y la embriaguez se fue haciendo casi general. De pronto, una horrible detonación se dejó oír, y uno de los lados del castillo se hundió, sepultando una veintena de hombres bajo sus escombros. A la horrible detonación de que acabamos de hablar sucedieron clamores salvajes, vociferaciones de rabia y de venganza, a los que se mezclaba el gemido de los moribundos y los gritos de dolor de los heridos. Después, un grupo de soldados y de bandidos hizo irrupción en el salón y se precipitaron sobre la marquesa, que se desmayó del susto. ¡Muera! ¡A la horca!, gritaban aquellos miserables. ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Nos ha hecho traición! ¡Sangre por sangre! ¡Eran dos!, dijo una voz. ¡He aquí una! ¿Dónde está la otra? Busquemos a la otra. Sí, busquemos la joven, pero no dejemos la vieja. Y enseguida colguemos a las dos. Muerto el perro, se acabó la rabia y los azules se dispersaron por segunda vez por todo el castillo. He aquí cuál había sido la causa de aquel inexplicable furor. Hemos dicho precedentemente que varios soldados, acompañados de un puñado de descamisados de Nantes, se habían apoderado de las llaves de la bodega.
Allí comenzó una escena de orgía y de devastación. Aquellos bandidos, después de haber entregado al pillaje las barricas y los toneles, después de haber desfondado las pipas y roto las botellas, ebrios de vino y de licores, habían apercibido en una profundidad una pequeña puerta estrecha y baja. Este descubrimiento fue saludado por un alegre clamor. Aquí es donde se halla el buen vino, el vino de los aristócratas, el vino hecho con los sudores del pueblo y que esos nobles malditos guardan para los festines. Y la puerta, hecha pedazos, saltó bajo los rudos golpes que recibía con las culatas de los fusiles. Después, aquella cohorte desenfrenada penetró en el recinto reducido y abovedado. Allí no existía nada, o al menos así lo parecía, puesto que solo se hallaba un pequeño barril sobre dos soportes y colocado en un rincón de aquella pequeña cueva. «Esto no es vino», dijo uno, «esto debe ser oro». «¡Oro! ¡Oro!», repitieron varias voces. Y loca alegría se apoderó de aquellos hombres. «¡Para todos!», exclamó un dependiente de carnicero, especie de gigante colorado y repulsivo, con un gorro rojo en la cabeza y en su brazo derecho blandiendo un hacha. De un solo golpe el hacha desunió las duelas de aquel pequeño barril, al lado del cual acababa de poner una luz. El barril se hallaba lleno de pólvora. Ya sabemos el resto. La explosión fue por eso, la causaron ellos mismos. La embriaguez y la cólera nunca reflexionan. Los azules se persuadieron de que habían preparado una emboscada a sus compañeros y juraron vengarlo. Bien pronto Felicia, asustada y temblorosa, oyó, en medio de los clamores furibundos, el ruido de las culatas de los fusiles que golpeaban violentamente en la puerta de la habitación en que se hallaba, a la que había echado el cerrojo. Dos voces roncas llegaron hasta ella gritando «¡A muerte! ¡A muerte!». Y también oyó repetir la sanguinaria canción «¡Saíra! ¡Saíra!». Primeramente pensó ocultarse detrás de los cortinajes de su cama, pero los golpes se sucedían con más frecuencia y cada vez más fuertes. Ya los tableros de la puerta cedían y se rebajaban. Un segundo más y el asilo virginal de Felicia iba a ser violado. La joven entonces, no escuchando más que a su terror, abrió precipitadamente la ventana y de la altura de un primer piso se arrojó al jardín. Por suerte, su caída fue amortiguada por la tierra que recientemente había sido removida. Durante un instante permaneció extendida sobre el suelo, entontecida, pero pronto pudo levantarse, emprendiendo una carrera y desapareciendo en la espesura. Su primer movimiento fue de huir e ir en busca de un asilo lejos, en el campo. Un pensamiento terrible la detuvo. ¿Qué iba a ser de su abuela? Por encima del tejado del castillo se entreveía la claridad siniestra de las teas que había en el patio de honor. Felicia, guiada por una especie de instinto, dio la vuelta al castillo a fin de ver lo que pasaba en aquel patio. Un horrible espectáculo se apareció a su vista. Algunos bandidos haraposos arrastraban por el suelo el cuerpo desmayado de una mujer. Felicia no podía distinguir quién era aquella mujer. Llegado cerca de la verja, uno de los hombres se destacó del grupo general. Subió con la destreza de un gato montés hasta el coronamiento de aquella y alrededor del escudo de armas del marqués Epir-Fleire sujetó la extremidad de una cuerda. Aquella cuerda llegaba hasta 6 pies cerca del suelo y terminaba por un nudo corredizo. Un hurra de alegría infernal celebró enseguida la inspiración de aquella horca improvisada. Después 3 hombres levantaron el cuerpo que habían llevado hasta ahí, arrastrándole por el suelo, y pasaron el nudo corredizo alrededor del cuello de la víctima. Enseguida dejaron el cuerpo que, siguiendo la última impulsión que había recibido, se balanceaba lentamente y dando vuelta a la extremidad de la cuerda. Llegó un momento en que la cara desfigurada de la muerta se halló del lado de Felicia. La joven reconoció a su abuela. Lanzó un sordo grito, un grito que no tenía nada de humano, y loca de terror huyó de nuevo del lado del parque. Los soldados, puestos en guardia por aquel grito, se lanzaron en su persecución. El vestido blanco de la pobre joven les guiaba en medio de la oscuridad. 10 fusiles hicieron fuego sobre ella. Por una prodigiosa casualidad, ninguno de los tiros la alcanzó. Felicia tenía un poco de delantera y el miedo le daba alas. No tardó mucho en distanciarse de los soldados, perdiendo sus trazas y cansados de un perseguimiento inútil, tomaron el partido de volver sobre sus pasos.
pero aún no habían terminado con su obra de devastación e infamia. Comenzaron por ponerse a bailar alrededor del cadáver de la marquesa viuda, una especie de horripilante zarabanda. Y por último, para coronar dignamente su obra, prendieron fuego al castillo antes de abandonarlo. Bueno, ahora sigue, aunque me lo voy a pasar, porque si no ya se hace muy largo, que el hijo que estaban esperando estaba escondido, había llegado a la casa del aldeano, tal y como habían convenido. Y entonces cuando los soldados se fueron después de quemar el castillo, el padre de Felicia y el hijo de la mujer que ahorcaron, qué cosas más horribles, pues fue al castillo y a su madre, se encontró a su madre, la descolgó, la enterró y estuvo buscando a la hija, pero a la hija no la encontró. Y entonces pensaban pues, que se había muerto la hija. Y ahora sigo leyendo por aquí. Habían transcurrido 7 años desde los acontecimientos que acabamos de dar a conocer a nuestros lectores. He aquí lo que había pasado durante este largo intervalo. Felicia no había recobrado ni la razón ni el recuerdo. O sea, se volvió loca la chica. Ayudaba maquinalmente a su madre adoptiva en todas las labores de la casa. Era amable y dulce, pero tímida como una niña salvaje, huyendo al menor ruido con aire de asustada gacela. Andrés no había dejado su comercio de buhonero. Bueno, Andrés el buhonero. Solamente que desde la época en que Felicia había sido recogida en la casa, su ausencia era menos frecuente y no dejaba pasar una semana sin ir a consagrar al menos un día a su madre y a Felicia. No tenemos gran necesidad de añadir que Andrés se había enamorado apasionadamente de la joven. Aquel amor era serio y profundo, a la vez que triste y tranquilo. Triste porque hasta cierto punto se hallaba sin esperanza. ¿Cómo ser amado de aquella joven a la cual no podía hacerse luz en su inteligencia para llegar al corazón? ¿Cómo hacerse comprender de aquella pobre alma velada a quien el lenguaje del amor era lenguaje desconocido, no despertando ninguna sensación, no haciendo vibrar ninguna fibra? No obstante, Andrés lo había intentado. Más de una vez, en las hermosas tardes de verano, había llevado a Felicia a la entrada del bosque. Allí todo hablaba amor. Los pájaros cantaban en las enramadas sus amorosas canciones. Los insectos hacían resonar sobre la hierba sus gritos. La naturaleza entera parecía entonar con todas sus voces un himno voluptuoso. Andrés cogía las manos de Felicia, sentada al lado suyo sobre la hierba. Dirigía su mirada a los ojos de la joven, esforzándose para hacer brillar una chispa del fuego que le devoraba. Pero los grandes ojos de Felicia parecían insensibles, no expresando más que una especie de vaga sorpresa. Vanamente, el nuevo Pigmalión trataba de dar animación a su estatua. Galatea continuaba siendo muda. El fuego divino del amor no descendía a aquel corazón helado por la locura. Estaba loca, por completo, Felicia. Yo te amo, murmuraba Andrea al oído de la joven. Felicia le miraba fijamente, con una desconocida atonía, y en vez de responder se ponía a cantar a media voz una de aquellas canciones execrables que en tan terribles momentos llegaron a su oído, extraviando su razón, las canciones de los revolucionarios. Entonces Andrés se levantaba casi loco de desesperación y pensaba darse con la cabeza en los troncos de los árboles que le rodeaban. Y no obstante todo aquello, el pobre joven no se revolvía contra su inútil amor. Cada día, por el contrario, redoblaba más atenciones, sus cuidados, sus previsiones, llevando en cada una de sus exposiciones unas veces un adorno nuevo, otras algunas bagatelas preciosas y por último imágenes o cintas, que siempre le estaba dando regalos. Pero ay, no conseguía despertar en Felicia el sentimiento tan vulgar y tan frío del reconocimiento. Ni siquiera se lo agradecía a ella porque estaba con la cabeza ahí. Andrés sufría muchísimo. No obstante, un sufrimiento más cruel que todos los otros le estaba reservado. Un domingo la madre del buhonero fue a Nantes, a donde condujo también a la joven, Felicia. Las dos entraron en la catedral. Eran las 8 de la mañana. La capilla de la Virgen estaba llena de gente y un sacerdote se dirigió al altar para celebrar una misa rezada. La madre de Andrés se arrodilló. Felicia, que imitaba instintivamente todos sus movimientos, se arrodilló a su lado. Cerca de la joven se hallaba una mujer que evidentemente pertenecía a la más
elevadas clases de la sociedad. Bueno, es que habían pasado 7 años, entonces en 7 años ya se cambió el régimen, estaría Napoleón, seguramente, y ya volvieron los nobles se habían ido al extranjero y volvieron. Entonces, como habían pasado 7 años, pues ya había una mujer aristocrática. Cerca de la joven se hallaba una mujer que evidentemente pertenecía a las más elevadas clases de la sociedad. Aquella mujer era joven todavía y su fisonomía hubiera sido bella si la fatiga, el sufrimiento y sobre todo las lágrimas no hubieran marchitado sus líneas regulares y expresivas. Apenas Felicia hubo fijado su mirada en aquella mujer, se estremeció de pronto. Después fijó más detenidamente su extraviada mirada durante algunos segundos. En fin, pasando las 2 manos por su frente como para romper un velo, se levantó bruscamente, mientras que los sollozos agitaban su pecho, y en medio de sus gritos inarticulados se distinguían estas frases: ¡Mi madre! ¡Mi madre! Entonces tocó su vez a la señora que ya hemos descrito, el palidecer y el temblar. Contempló ávidamente la fisonomía de aquella que acababa de exclamar «mi madre», y a su vez abrió los brazos y murmuró «mi hija, mi hija». Se había encontrado en la iglesia con su madre y la había reconocido. Una violenta emoción había privado de la razón a Felicia. Otra emoción violenta se la devolvía. Había hallado a su madre. Le había vuelto loca con el acontecimiento aquello, pero al ver a su madre recobró la razón. Hemos dicho que un dolor más cruel que todos los que había sufrido le estaba reservado al pobre Andrés, el buhonero. He aquí cuál fue. Los 7 años pasados al lado de Andrés y de su madre no habían dejado ningún rastro en la memoria de Felicia. Se habían disipado como desaparece un sueño cuando se hace de día. Cuando Felicia vio al buhonero no se acordaba de nada, ni de haberle visto jamás. O sea, ni siquiera se acordaba de esos 7 años que había pasado con el buhonero y con su madre, cuando recuperó la razón. Este olvido del que la joven era bien inocente destrozó el corazón de Andrés. La marquesa le ofreció una recompensa. No tenía más que pedir, le dijo. La mitad de la fortuna que un día perteneciera a Felicia le seguía entregada si él quería. Andrés rehusó todo, ocultó su amor en lo más profundo de su alma y respondió: ¿por qué recompensarme? No he hecho más que cumplir con mi deber. Todo el mundo en mi lugar hubiera hecho otro tanto. No quiso ni recompensa, el buhonero. Un año después, Andrés perdió a su madre, dejó su comercio, sentó plaza y fue muerto en la guerra del imperio. Bueno, la guerra del primer imperio fue de Napoleón. Estando la república fue cuando se hizo con el poder Napoleón y se nombró y comenzó el primer imperio. Bueno, ya veis qué historia tan triste. Yo creo que esto será realidad. Es que ocurren cosas horrorosas en la guerra, ¿no? Y ahora desde el sábado, cuando la invasión a Irán, a mí me da mucho miedo todo eso. No quiero hablar de política aquí, pero me da miedo, ¿no? Las guerras son terribles. A mí no me gusta eso. Yo creo que no debe de producirse. Se está vulnerando el derecho internacional. Y bueno, esperemos que no pasen esas cosas, ¿no? Y espero que os haya gustado el relato. No sé cuánto tiempo llevo. 38 minutos ya. Venga, saludos. Besitos.